Dios. Amén. Hermanos, les saludo con la paz del Señor. Amén. ¿Confirmamos con un amén lo que pidió el hermano o no? Amén. No se escuchó, por eso le pregunto. Porque pidió que el Señor me guíe en lo que tenga que decir, en lo que tenga que hablar y no hubo confirmación. Amén. 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 Bien, porque quiero que el Señor me guíe en esta tarde para poder estudiar una porción de la palabra de Dios. Así como hemos estudiado en esta mañana, hemos compartido un estudio muy lindo sobre el llamado de Dios que hace en nuestras vidas, y en todo momento Dios nos llama. Y quiero tomar una historia de las tantas que el Señor Jesús ha dejado y están escritas en la palabra de Dios. Dice que todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza. Entonces, quiero recordar una historia que ya había compartido y estudiado, pero me gusta porque en esta historia encuentro dos personajes, hay dos personajes, encuentro luz, oscuridad, veo vida, veo muerte. En esto veo la compasión de nuestro Señor Jesús, el consuelo, y veo también la resurrección. En esta historia en la cual nosotros vamos a leer enseguida, refleja la vida del cristiano. En un momento, así como decía el hermano hoy, la decisión es tuya. Pero tomás esa decisión, es para vida, no para muerte. Y Jesús vino para eso. Y en esta historia en la cual vamos a leer, y siempre me preguntaba, ¿por qué está escrito eso? Solo por mostrar lo poderoso que era nuestro Señor Jesús, por el milagro que Él hizo, qué es lo que nos quiso enseñar en esta historia. Y quiero que veamos ahí en Lucas capítulo 7, verso 11 al 17, tiene como un subtítulo que dice: Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Naín era una ciudad pequeña, no muy lejana de Jerusalén, porque cuando Jesús hizo otro milagro anterior, estaba en Capernaum. Y ahí él sana al siervo del centurión. Y viene Jesús con mucha gente y se viene acercando a esta ciudad de Naín. Y en el verso 11 en adelante dice así: aconteció después de que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, que era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y él dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y le dio a su madre. Todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Cuando leemos esto decimos: qué maravilloso el milagro que Dios ha hecho en la vida de esta mujer. Qué maravilla, Jesús ha resucitado a un muerto, a un joven. Nosotros sabemos que todo el tiempo es triste.
¿Sí? Ir a un velorio, así se haya muerto un hijo, una madre, es triste. Es triste porque no lo vamos a ver más físicamente. Y más para esta mujer, esta viuda. ¿Qué entendemos? Ella perdió a su marido. Y su único hijo acaba de morir. No tenía más familiares, por así decirlo, no habla mucho la historia, pero muere su marido y ahora lleva a enterrar a su hijo. El único, porque dice ahí, el único hijo que ella tenía. Era muy triste la situación de que esta mujer estaba pasando lo que ella estaba viviendo. Estaba ella ya sin esperanza. ¿Por qué? ¿Quién le iba a sustentar a la viuda? El marido no estaba, el único hijo no estaba. Según la tradición judía ya era una carga para la iglesia eso, porque la iglesia se tenía que hacer cargo de esta. Y ya no es la vida que tenían que llevar, sino depender de la iglesia. O sea, ya no, ¿qué esperanza tenía esta mujer? Murió su único hijo. Entra en una etapa de desesperación. Y se nota que era muy querida. ¿Por qué? Porque dice que mucha gente la acompañaba. Y ahí uno ve realmente cuánto la querían a ella y cuánto la apreciaban. Podía ser una persona muy buena. Me demuestra esto porque mucha gente le acompañaba a ella. En el verso 12 dice que le llevaban a enterrar al difunto, único hijo de su madre, y que era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Mucha gente. Pero la vida de ella, más allá del consuelo de las personas, se veía destrozada. Porque acababa de perder su único hijo. Un pasado triste, su marido se fue. Un presente amargo, acababa de morir su hijo. Futuro sin esperanza. ¿Qué es lo que tenía ella? No tenía esperanza. No es nuestra condición parecida a la nuestra. Es la condición espiritual que nosotros tenemos. Que hoy estamos sin esperanza. El que no se acerca a Dios, el que no ha hecho un pacto con Dios, la vida del cristiano, la vida del hombre. Entonces yo decía, ¿por qué está esta historia? Porque nos quiere demostrar qué es lo que pasó en unos segundos más adelante, qué es lo que pasa con la vida de ella. ¿Cómo hubo un cambio? ¿Quién se acercó? ¿Quién tocó ese féretro? ¿Quién le dio vida al muerto? ¿Cómo cambió de esperanza futura mala a una buena esperanza? ¿Quién hizo eso? Y nuestra vida espiritual, ¿quién puede hacer ese cambio? Si hoy estamos tristes, desesperados, angustiados, sin esperanza, ¿quién puede hacer ese cambio? Jesús. Efesios capítulo 2, no perdamos Lucas capítulo 7 porque vamos a volver y vamos a ir desglosando el capítulo. Capítulo 2, versos 2 y 3 dice, capítulo 2, versos 2 y 3, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué condición estábamos nosotros sin Cristo? Esa era la condición nuestra sin Cristo. Éramos muertos, estábamos muertos. Como ese joven que lo estaban llevando en el ataúd, así estábamos muertos.
sin esperanza, sin Dios, sin un futuro. Y el verso 12 dice que, del mismo capítulo, dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos a la sangre de Cristo. ¿Qué Jesús nos quiso demostrar con esto? Hoy nos está invitando, a la mañana nos invitó a que nosotros nos acerquemos, a que tomemos las decisiones, las mejores decisiones de nuestra vida, que no nos desesperemos en la situación en que estamos. También nos dijo que vamos a tener problemas, dificultades, conflictos, guerra, porque no va a ser fácil, porque el enemigo está para destruirnos, pero tenemos que buscar de Jesús, tenemos que acercarnos a Él. Y en los corintios y en las alabanzas que hemos entonado, decía, la oración nos invita a acercarnos a Jesús, tal como somos. Que nos meta en la cabeza el enemigo que sos un pecador, que Dios no te va a escuchar, que Cristo no te escucha. Él te escucha. Acercate con corazón sincero. Ahora volvamos a a Lucas. Viene Jesús, encuentro de dos cortejos. ¿Sí? Viene Jesús entrando a la ciudad de Naín con una multitud y sus discípulos que le acompañaban. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Sí? Viene saliendo una multitud, un féretro, que llevan a un joven de la viuda a enterrar, hijo único, y una gran multitud del pueblo. Uno entra, el verso 11 dice así, que entra Jesús con todos sus discípulos, y el verso 12 está diciendo que está saliendo la viuda y sale el otro cortejo. La vida y la muerte se juntan. ¿Quién es la vida? Jesús. Jesús dijo, Juan, y lo vamos a leer dentro de un ratito, Juan 11:25. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es vida. Jesús se encuentra con esta muerte, la vida frente a la muerte. Nosotros llevemos esto a nuestra vida cuando estábamos sin Jesús, sin esperanza, sin Dios, sin un futuro, sin una meta, pegando piña al aire, sin sentido. Pero hoy tenemos a Jesús, hoy lo conocemos. ¿Hemos hecho algún pacto con Él? Sigamos. Algunos quieren hacer un pacto, está a tiempo. Está a tiempo, pero no espere mucho. Porque la vida, así como ese joven murió, ¿quién dijo que ese joven iba a morir primero? Él pensó, mi mamá va a morir primero porque es más vieja que yo. Murió mi papá, va a morir mi mamá y después muero yo. Murió el hijo. Nosotros no sabemos cuándo vamos a morir. Murió mi mamá hace poco, pero mi mamá ya tenía 88 años. Ya estaba bien, tiene que morir. Y ella siempre me decía, lo peor para ella en la vida era enterrar a un hijo. ¿Sí? Y yo creo que eso para cualquier madre es lo peor que hay, enterrar a un hijo. Entonces sale ese cortejo, enterrar a ese joven. Y yo digo, ¿es casualidad que se haya encontrado Jesús con ese joven o es providencia? ¿Qué es? Providencia. Ahora, ¿es casualidad o es providencia que cada uno de ustedes estén escuchando el mensaje hoy, en este sábado aquí? No digo sino el de la mañana y el de ayer y el de anteayer. Es providencia, hermano. Es providencia y quiere decir que Dios nos está hablando y está viendo que nosotros veamos nuestro comportamiento, veamos nuestra forma de vivir, si estamos en vida o en muerte. Y dejemos que Jesús se acerque y que Él haga la transformación en nuestras vidas. Vamos a leer, sin perder Lucas, Mateo, capítulo 1, verso 21. Mateo 1:21, estaba leyendo Marcos, no me dice. Dice,
Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién nos va a salvar a nosotros? Jesús. ¿De qué? De nuestros pecados. El otro día hablábamos de conciencia, si la conciencia nos acusa, ¿cómo está nuestra conciencia? Dios nos habla y nos dice cuáles son los pecados que nosotros tenemos. Él va a salvar a su pueblo de pecado. Queremos ser salvos, acerquémonos a Jesús. Dice también Juan capítulo 11, ya lo hemos nombrado, pero leamos Juan 11 para que 11:25. Les dijo Jesús, habría que leer todo, pero está lindo, leamos el 25 nomás. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté, ¿cómo? Vivirá. Y puede ser que esté muerto físicamente, carnalmente, como este hijo, y Jesús le hizo resucitar. Y no solamente para que esto quede escrito en la Biblia, sino para que veamos que Jesús tiene poder para nuestras vidas, tiene poder para resucitarnos hoy, sacarnos del pecado y llevarnos a una nueva vida. Y si morimos en Cristo y tiene el poder para resucitarnos en el día postrero. Amén. Amén. Pero tenemos que vivir con esa convicción. Tenemos que vivir, y como decía el hermano, no solo el sábado, ¿cómo sos en tu trabajo? ¿Cómo sos en tu vida personal? Porque lo mejor que hay para uno es ser sincero con uno mismo y vivir como uno es y no fingiendo lo que uno no es, porque Dios conoce nuestros corazones. Entonces, volvamos a Lucas. Encuentro de dos cortejos. Ella llevaba a enterrar lo que más ella quería, lo único que ella tenía. Jesús no sé si respondió por la fe de ella o por la fe del muchacho. Lo único que le dijo, volvamos a Lucas. Lucas, Jesús le dijo, no llores. Esa mujer estaba angustiada y se encuentra con la vida, y la vida le dijo, no llores. ¿Cómo no voy a llorar? No sé si ella le conocía a Jesús, si habrá llegado el rumor de Jesús a Naín. No tengo idea. Pero si lo hubiera visto, hubiera corrido a Jesús y le hubiera dicho, Señor, acá está mi hijo muerto, resucítale. Pero se encontró con esta situación, con este cortejo, y Jesús le dijo, no llores. Toca el féretro en el verso 14, dice, toca el féretro, y a los que le llevaban se detuvieron y le dijo, joven, a ti te digo, levántate. ¿Qué nos está diciendo Jesús hoy a nosotros? A ti te digo, levántate. No te quedes caído. No te quedes menos. No te quedes deprimido, sin fuerza, sin esperanza. No te quedes ahí, yo no puedo, no soy capaz. ¿Qué Jesús tenemos nosotros? ¿Quién es el que toca nuestro féretro? ¿Quién es el que nos toca a nosotros? Jesús. ¿Por qué entonces nosotros vamos a decir yo no puedo? ¿Por qué voy a decir yo no puedo, yo no sirvo para esto? Dice el pasaje, si Dios es con nosotros, ¿cómo termina diciendo? Viste que la teoría la sabemos. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero cuando vienen las situaciones en la vida, me olvido. Voy más quiénes son los contra nosotros que Jesús. Entonces en esta situación,
se imaginan a ella cuando Jesús le dice no llores. Y también cuando ella ve la compasión y el consuelo de Jesús, porque se compadeció Jesús con esta viuda. ¿Y ustedes creen que Jesús no se compadece de nosotros? Claro. ¿Usted cree que Jesús nos va a escuchar nuestras oraciones? Claro. Por eso Él murió por ti, por mí, Él se compadece, pero Él quiere que nos acerquemos. Él quiere darnos vida, Él quiere darnos resurrección, Él quiere cambiar nuestra vida. ¿Por qué seguir afligiéndonos, luchando, desesperado, si Jesús tiene el camino? Con Jesús se hace mucho más fácil. El mundo te vende algo que dice que es fácil, pero no es así. No es así. Llevo 30 años siguiendo los caminos del Señor, con errores, con dificultades, con caídas, pero mi meta está allá y pienso llegar. Pienso llegar. Entonces hay que seguir, hay que perseverar. Todo lo que emprenda, joven, hermano, primero es Dios, primero, segundo Jesús y después tus metas. Y Dios va a abrir puertas, va a tocar camino, va a abrir camino, va a guiarte en el camino, va a abrir puertas, va a tocar corazones, por donde menos uno cree. Hay veces que en la vida de uno, ya llevando muchos años, cree que no hace falta orar o ora rapidito, porque está ocupado, porque Dios me entiende, Él sabe que yo tengo fe, Él sabe. Pero las oraciones se van aflojando, pero cuando empiezan los tongos, que te rebalás, te pegás una pelada de rodilla, y vos decís, ¿qué está pasando? La situación está mal, está mal, está mal, está mal. Y ahí volvés a la oración, volvés a entregarte al Señor, volvés a recapacitar en tu vida, a pensar que estás fallando y te das cuenta que aflojaste la oración, que no estás entendiendo la palabra de Dios, y ahí ves que, y ahí empieza a mejorar. Y donde vos creías que de acá iba a venir la salida, la salvación, viene por este lado. Y ahí vos te das cuenta, es la mano de Dios, no hay otra. Porque te creíste que con tu fuerza vos ibas a lograr esto. Porque dijiste, yo voy a hacer ese presupuesto y ese laburo me va a salir. Pero jamás le dijiste a Dios, en tus manos pongo este trabajo. Porque vos ya me creía que Dios sobreentiende que Él me va a ayudar, yo entiendo. Y no es así. Y nos sale ese, nos sale ese, nos sale ese, nos sale el otro, nos sale. Entonces cuando pelás rodillas y decís, Señor, ¿ahora qué hago? Y ahí Dios empieza a mostrarte. La vida y la muerte. Se encontró la mujer con la vida. Dios le dio una esperanza a esta mujer y volvió su hijo a su vida. La compasión de Jesús en el verso 9 dice, fíjense, de la otra historia, verso 9 del capítulo 7. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel se ha hallado tanta fe. Lean después esta historia, la conocemos, la del siervo del centurión, lean. El centurión le dijo, Señor, yo tengo gente a mi cargo. Yo digo, vengan, vienen, digo, vayan, hacen, deshacen. Así que tú di que mi siervo se sane y él se va a sanar. Y creyó en eso. ¿Y nosotros? ¿No podemos decir al Señor Jesús, ayúdame y creer que el Señor me va a ayudar? Nuestra fe tiene que crecer también. Por eso que el Señor, como decían los discípulos, a Jesús le decían, Señor, aumentanos la fe. Porque es lo que nos está faltando a nosotros en situaciones de nuestra vida. Fe. Y pon dentro de nosotros, decimos siempre, el querer hacer su buena voluntad. Jesús se maravilló de la fe del centurión. Jesús tiene que maravillarse también de la fe que nosotros tendríamos que tener para que Dios pueda obrar en nuestra vida. Jesús en la vida de esta viuda le consuela. Jesús consuela nuestras vidas también. Jesús quiere consolarnos a nosotros.
Jesús se compadeció de ella, se compadeció de esta viuda. Digo, no voy a decir eso. A veces Dios tiene que quebrantar nuestros corazones. Dios tiene que quebrantar nuestros corazones para recordarnos a nosotros la necesidad de Jesús. ¿Es o no es? Somos cabeza dura y decimos, el pueblo de Israel, qué cabeza dura, 40 años Jesús le cubrió de noche, de día le cubría, le daba maná, qué cabezones que son. ¿Y nosotros? Peor somos, si tenemos toda la historia, toda la enseñanza, tenemos todo esto y somos peor que eso. Jesús permite situaciones en nuestra vida, pero quiere Dios que nosotros reflexionemos. Porque Dios nos quebranta, nos lleva a situaciones así como le llevó a esta viuda, a una situación tan extrema, y vino la vida y resucitó a su hijo. ¿Y qué pasó después? ¿La mujer creyó en Jesús o no? ¿El hijo le siguió a Jesús o no? ¿Qué pasó con el pueblo? ¿Tuvo temor o no? ¿Vino la salvación a ese pueblo? No, en todas las regiones, porque se hizo grande la fama de nuestro Señor Jesús. ¿Se imaginan si algo aconteciera hoy así en nuestras vidas? Qué hermosura, ¿no? ¿Cómo iba a ser nuestra fe? Mucho mayor. Pero, ¿tiene que acontecer algo así en nuestras vidas para creer en Jesús? ¿Tiene que acontecer un milagro de resurrección de una persona para creer en el poder que Jesús tiene? No. La vida que nosotros llevamos tiene que ser un testimonio de que Jesús vive, de las cosas que Dios hizo. Cuando le dijo a la mujer, no llores, le dijo en el verso 13, le dijo, no llores. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Jesús vino y quiere entrar en nuestras vidas para sacarnos el dolor, el llanto. Jesús quiere darnos alegría. Por más que tengamos prueba y lucha, pero con alegría. Jesús quiere sacarnos el llanto. Así como sacó y ayudó a esta viuda, sacó la tristeza del corazón de ella, Jesús quiere sacarnos la tristeza de nuestros corazones. No importa la situación en cual nosotros estemos pasando, el momento en el cual nosotros estemos viviendo, Jesús quiere alegrarnos, quiere hacernos felices a nosotros. Isaías 25. Nosotros tenemos una gloriosa esperanza. Fíjense en el verso del capítulo 25, verso 8 y 9 de Isaías. Destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor las lágrimas de todos los rostros y quitará la ofrenda de su pueblo y de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Se dirán aquel día, he aquí que es nuestro Dios, lo hemos esperado y nos ha salvado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Esta es la gloriosa esperanza que tenemos. Jesús viene a sacarnos la tristeza, viene a sacarnos la muerte, nos quiere dar vida, pero quiere darnos alegría. Ahora yo leyendo esto y viendo, ¿podemos tener cara triste? ¿Podemos tener cara larga? Si Dios nos permite que estemos tristes. Jesús nos resucita. Y hablemos un poquito de eso.
¿Qué vida resucitada da Jesús? Antes de no conocer a Jesús estábamos muertos ¿en qué? En nuestros delitos y pecados. Así como este chico, este joven, estaba muerto. Vino Jesús, le dijo levántate, se incorporó y le dio a la madre y tuvo vida. Se acercó Jesús se acercó a nuestras vidas, muriendo por cada uno de nosotros. Pero no nos exige, no nos obliga. Entonces la vida resucitada que da Jesús a cada uno de nosotros, primero consuela. Jesús consuela nuestras vidas. Leamos Juan 14. Jesús cuando nos resucita, cuando hace cambio en nuestras vidas, porque hoy aceptamos a Jesús y lo que hemos hecho un pacto, ¿qué estamos esperando? Esa resurrección. Algún día estar cara a cara con Dios. Y aquellos que no han hecho un pacto, se están perdiendo de la resurrección. Van a resucitar, pero en la segunda, nada, mentira. Vamos a hacer un pacto rápido, hermano, sí. Dice Juan 14, verso 1 al 6. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis que donde voy, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús nos consuela. Una vez que aceptamos, Jesús nos resucita. Y Él es el consuelo, Él es el camino y la vida. ¿Cómo llegar a esta resurrección? A través de Jesús. A través de nuestro comportamiento, de nuestra forma. Dios interviene. Jesús en nuestra vida, Él interviene. Así como Él tocó el féretro, Él intervino. Él dio vida, tuvo un contacto con ese muerto y dio vida, Él intervino. Hoy, para que nuestra vida mejore, ¿quién tiene que estar? Jesús. ¿Quién tiene que intervenir? Así como cuando entraba el féretro, Jesús tocó el féretro, pararon los que le llevaba y le dijo, joven, levántate. ¿Quién intervino en la vida de ese joven? Jesús. ¿Quién interviene en nuestra vida para poder cambiar y ser personas diferentes? Jesús. Jesús nos consuela, Jesús interviene. Esa es la nueva resurrección que Jesús da a nosotros. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, verso 24 al 28. El poder que tiene, el poder irresistible que tiene la palabra de Dios. De cierto, dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, sino ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz de Dios, del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y además le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Dios nos manda, tiene un mandato, que el que oye la palabra y cree al que le envió, tiene vida eterna, y no vamos a ir a de condenación, sino vamos a pasar
de muerte a vida. Jesús tiene que interceder en nuestra vida. Si no le tenemos a Jesús intercediendo en nuestra vida, seguiremos estando muertos. Dice, y leyendo que hubo otros que ha resucitado Jesús. La hija de Jairo resucitó también el Señor Jesús. Lázaro resucitó Jesús. ¿Sí? Y el profeta Elías resucitó al hijo de la viuda de Sarepta. ¿Y quién da el poder? ¿Quién tiene ese poder? Y si nosotros nos sentimos mal, estamos mal, nos creemos como enfermos, desganados, muertos, sin esperanzas, no nos sintamos así, acerquémonos a Jesús, dejar que Jesús toque nuestra vida y va a haber un cambio muy grande. Y experimentemos ese cambio, vivamos. Yo soy el camino, dijo Jesús, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Jesús. Ahora, leíamos recién de Juan acá lo que decía la autoridad de Jesús. Dice, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá de condenación, sino ha pasado de muerte a vida. El que cree. Y ahí Dios guarda, le digo, porque los demonios también creen y tiemblan y no hacen nada. Nosotros creer es el hacer, es tener un cambio. Jesús, Hebreos capítulo 2, Jesús vino a destruir la muerte, hermanos. Jesús vino a destruir el pecado que está en nosotros, que nos llevan a la muerte. Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿A servidumbre de quién? ¿De quién? De la muerte, Satanás. Del diablo, de la muerte. Él quiere librarnos. Él quiere darnos resurrección. Él quiere consolarnos. Él quiere intervenir por nosotros para que tengamos la resurrección. Por eso nos dejó esa enseñanza de la muerte y la vida de la viuda de Naín. Dios nos quiere dar una esperanza, pero tenemos que acercarnos todos los días abrirle nuestro corazón y contarle las dificultades. Porque dice, venid a mí los cargados y cansados, yo os haré descansar. Tenés un problema, contale la dificultad, contale. No podés amar, contale. No podés perdonar, contale. No podés contale. Eso es venir a Jesús, eso es acercarte a Él. Eso es vida todos los días. Y no como yo hacía, yo me arreglo solo, yo sé, no. Esa es la astucia de Satanás. Jesús vino a desatar estas obras del enemigo. Y el enemigo nos lleva años de ventaja sabiendo cómo nosotros actuamos, cómo nosotros pensamos, buscando de cómo desviarnos de los caminos de Dios. Y lo logra, hay veces que lo logra, pero gracias a Dios y por la misericordia de Dios, porque es tan grande la misericordia de Dios, que volvemos al camino de Él. Y otros no vuelven. Fíjense, una vez que nos acercamos a Jesús, sabiendo que Él vino a destruir la muerte, sabiendo que Él vino a darnos resurrección a nosotros, sabiendo que Él tiene un mandato, que tenemos que obedecer la palabra de Él, que tenemos que cambiar nuestra forma de ser, de actuar. Porque crean o no, hermanos, la viuda y este joven y todos los que salieron con ellos, cambió desde ese momento para adelante. ¿Cambió la vida de ellos? Dios mío, que cambió. Lo que no creían, creyeron. Lo que antes no hacían, empezaron a hacer. Hubo un cambio porque Jesús llegó
y dio vida. Y eso es lo que quiere Jesús a nosotros, darnos vida, pero vida eterna. Ese joven en la vida terrenal tuvo otra oportunidad. Nosotros no sabemos si tenemos una oportunidad más, pero hoy sí. Hoy todos los que estamos acá tenemos una oportunidad. Mañana no le podemos decir a Jesús, yo no tuve una oportunidad. Hoy sí tenemos una oportunidad. Dice, cuando oyeres hoy su voz, ¿qué dice? No endurezcáis vuestros corazones. Hoy. Fíjense el resultado glorioso que sucede en nuestras vidas cuando nosotros aceptamos a Jesús. Cuando esa mujer dejó que Jesús toque el féretro y resucite a su hijo, le dio a la madre un tesoro muy valioso, un sostén para su vida, le dio una santificación, le dio cosas nuevas a esta mujer. Jesús vino a su vida, hubo un cambio tan hermoso. Dice el proverbio, parece que es el 1:7, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces Dios nos invita a eso, a nosotros, a buscar de ese temor de Dios todos los días. Porque dice en el verso 16, volviendo a Lucas, capítulo 7, 7:16 dice, todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo. ¿Por qué tuvieron miedo? ¿Se preguntaron? ¿Por qué vos vas a tener miedo ante ese suceso tan maravilloso que iban a enterrar al hijo de mi amiga? ¿Sí? Íbamos a enterrar al hijo de mi amiga y vino un hombre llamado Jesús, lo resucitó y dio miedo a todo el pueblo. ¿Por qué miedo? Porque entendieron que la presencia de Dios estaba. Una, ¿sí? Y otra por tu condición. Otra por la condición que no estábamos bien. Claro, ¿cómo está tu condición? ¿Cómo le dijo Jesús? El que no tiene pecado arroje la primera piedra. Entonces, ¿tu condición cómo está? ¿Por qué vino el temor? Porque ahí empezó tu cabecita, ¿cómo vos estás? Porque estabas frente a la vida. Frente al que tiene el poder de dar vida. Y cuando nosotros nos enfrentamos o nos ponemos delante de la vida que es nuestro Señor Jesús, guarda, no le podemos ocultar nada. Dios hace un cambio maravilloso. Dios nos libra, Dios nos salva, Dios nos alimenta, Dios nos atiende. Todos los atributos que podamos ponerle a Dios. Entonces hoy nosotros, y ya con esto quiero ir terminando, hoy nosotros no tenemos que cerrar nuestro oído para no escuchar la voz de Dios. Hay un eslogan que me gustaba que decía, a ti te digo, levántate y serás un resucitado. Y me gustó eso. Decía, a ti te digo, levántate y hoy vas a ser un resucitado. La vida sin Dios es lo mismo que ese cortejo fúnebre. No había esperanza. La vida sin Dios es sin esperanza. Hoy Jesús nos encuentra a nosotros. Hoy Jesús quiere darnos vida a cada uno de nosotros. Este pasaje, y con esto quiero terminar, esto de que Jesús resucita a la viuda de Naín, muestra la importancia de la fe y la confianza en Dios, que tenemos que experimentar su poder, su amor en cada una de nuestras vidas. Leemos esto y decimos, no es una historia más, sino Dios nos está enseñando la importancia de la fe que tenemos que tener, la confianza que tenemos que tener en Dios. Tenemos que experimentar en nuestras vidas eso. Tenemos que experimentar el poder de Dios en nosotros. Eso es lo que nos falta muchas veces cuando nos sentimos decaídos y deprimidos y desalentados. No hemos experimentado el poder de Dios. Porque decimos, yo creo en un Dios fuerte, poderoso, el más grande de todo,
pero cuando nos presentan las situaciones, lo hacemos un Dios chiquitito. Entonces no tenemos experiencias del poder y amor de Dios en nuestras vidas. Hermanos, que el Señor nos ayude a poder entender, y si en algo no he sido claro, podamos leer y seguir investigando, pero que, como decía el eslogan, si oyes su voz, a ti te digo, levántate, serás un resucitado. Amén. Amén.